Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Luisa Jiménez en este tu programa Kilómetro 36. Como tú sabes, este programa tiene mucho que ver con cuando ya quieres tirar la toalla y en algún momento dices no, o sea, todavía se puede rescatar, todavía se puede salvar algo y empiezas a hacer uso de diferentes recursos. Y esta historia, pues este tema del día de hoy tiene mucho que ver con algo que le pasó a uno de mis consultores y de ahí surgió esto de donde fueres, haz lo que vieres. Y resulta que teníamos un cliente que era lo que le llamamos muy quisquilloso, un cliente que nos había cambiado el contrato ya como 10 veces, bueno, 10 veces son pocas, la verdad, por cualquier cosa le estábamos cambiando el contrato, le hicimos modificaciones incluso un día antes de la firma y bueno, pues de ahí un montón de cosas. Resulta que estábamos a mitad de esos cambios cuando me dice mi consultor, ¿sabes qué, Luisa? O sea, yo veo que esto de plano no va a funcionar. Estoy a 5 minutos de tirar la toalla con este cliente porque ya me desespero. Y déjame te digo que mi asesor es una persona súper proactiva, muy dinámica, muy en el servicio al cliente y me llamó mucho la atención que me hiciera ese comentario porque realmente siempre está preocupado por atender a sus clientes. Y no era porque lo dejara de hacer, sin embargo, llegó un momento en el que ya estaba realmente agotado. Entonces, me acordé de que habíamos en algún momento platicado de este tema que quiero compartirte y que justo platiqué con él en ese momento. A muchas ocasiones decimos que nos debemos de comportar con el cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y la verdad es de que pues no hay nada más errado que eso. Uno, porque nadie va a ser como nosotros, porque nosotros tenemos una forma diferente de ver la vida y a veces creer o estigmatizar que el cliente se va a sentir muy cómodo tratándolo como a mí me gustaría que me trataran, pues ese es uno de los principales errores. Y justo de eso quiero hablarte el día de hoy porque hay elementos científicos, elementos de la psicología que hablan cómo se comporta la gente y cómo podemos también nosotros hacer como un escaneo rápido que nos permita identificar qué estilo de comportamiento va teniendo la persona que tengamos enfrente, llámese un comprador o una persona que te vaya a dar alguna exclusiva. Y de ahí surgió esto que te quiero compartir. Donde fueres, haz lo que vieres. Y en esta parte, pues tiene que ver con cómo estamos de alguna manera ligados a los comportamientos de, de el otro y también del que acompaña al otro, porque decimos, bueno, pues me voy a enfocar únicamente a la persona que tiene que tomar una decisión, pero ojo, porque muchos de nuestros compradores o muchos de los clientes que nos van a dar alguna propiedad están influenciados obviamente por algún familiar. Y bueno, la psicología de la venta lo divide en unos factores que te quiero aquí compartir. El primero es cómo está orientado una persona. Y hay 4 cuadrantes. El primero que pudiéramos catalogar de este lado, que le vamos a llamar el directivo. El segundo, que vamos a llamarle persuasor. El tercero, de este lado, que le vamos a llamar el analítico. Y el cuarto, de este lado, que le vamos a llamar el socializador. ¿Cómo fueron segmentados este tipo de clientes en términos generales de un cliente que tenemos ante nosotros? Fue segmentado por la alta asertividad o la baja asertividad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que cuando nosotros tenemos a una persona que nos habla directamente y nos dice a la cara qué es lo que sí quiere y qué es lo que no quiere. Y a esto nos referimos cuando es una persona altamente asertiva. Cuando es con baja asertividad, es una persona que divaga un poco, que toma mucho tiempo para tomar una decisión o que nos dice, déjame pensarlo. Eso es muy común para nosotros porque nos dicen, déjame revisarlo con algún familiar o déjame revisarlo con mi esposo, vamos a seguir checando. Bueno, una persona con baja asertividad es muy tendiente a este tipo de comportamientos. Y de manera horizontal
Se puede ir ya sea una persona orientada a las tareas u orientada a las personas. El orientado a las tareas te va a pedir datos, te va a pedir información y el orientado a las personas obviamente te va a llevar a que lo involucres emocionalmente con su situación, con su forma de vida. Y bueno, te va a platicar un poquito también acerca de cómo está, qué está buscando actualmente. Entonces, bueno, ya entendimos que hay 4 cuadrantes y no quiero revolverte con eso. Solamente quiero decirte que es importante que podamos identificar cuáles son esas señales que nos dice en qué cuadrante está, porque de esa manera va a ser mucho más fácil que podamos platicar y podamos abordar ese tipo de cliente. El primero, hablábamos del directivo. Cuando es altamente asertivo, cuando directamente te dice a la cara qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere y está orientado a las tareas o a los datos. Te voy a platicar, hace poco tuve una clienta que cuando me pasaron su contacto, era una conocida, me decía, es que esta persona es muy especial, Luisa, muy especial, y yo no entendía qué se refería con especial, entonces le dije, pues, ¿cómo es? Me dice, pues es una persona muy seria, poco te va a hablar de sí misma, es muy quisquillosa, y bueno, pues necesita que le digas cómo le vas a ayudar. Entonces yo dije, bueno, ok, de esa manera pues vamos a abordarla. Cuando estábamos platicando, obviamente, en la parte de la cita, pude darme cuenta que efectivamente era una persona de pocas palabras y que requería únicamente saber cómo le iba a ayudar para vender su departamento. En la segunda cita, entonces, ya entendiendo cómo estaba ella comportándose y qué era lo que querían, adivine cuál fue mi punto de apertura con ella. Fue justamente los datos. Empecé a hablarle acerca de, obviamente, su departamento en función a una de las herramientas que sé que le iba a cautivar y que fue el valor comercial. Cuando yo le mostré el valor comercial que había elaborado con respecto a su departamento, incluso también el tema de la renta, porque todavía no sabía si lo quería rentar, lo quería vender, bueno, le presenté los 2 datos con gráficas, con datos numéricos, con pesos, ahora sí que con pesos y centavos, cómo estaba compitiendo con respecto al mercado. Inmediatamente cambió la forma en la que se estaba dirigiendo a mí y me dijo, eso es justamente lo que quería que alguien me dijera. Quería que me dijeran cómo estaba yo con respecto al precio que yo pretendo con la venta de mi departamento y nadie me lo había dado. Y a lo mejor alguien se lo había dado, pero se lo había dado de forma platicada. Y ojo, porque una persona directiva te va a pedir de forma concreta que le muestres por qué le estás diciendo lo que le estás diciendo en términos numéricos. Y a mí lo que me ayudó fue enseñarle la gráfica, las gráficas del análisis y del estudio. Y me dijo, te caché perfecto lo que me estás diciendo. Esto es justamente lo que yo entiendo entonces ahora cómo está compitiendo mi departamento en cuanto a precio y todos los departamentos que hay alrededor y dónde están ubicados. Entonces, ahí cambió totalmente la conversación con ella, la comunicación que estaba teniendo conmigo y se abrió totalmente a la forma en la cual nos estamos relacionando actualmente. Entonces, cuando nosotros decimos, lleguemos con el cliente desde la parte emocional, desde la parte del apapacho, de la parte que se sienta acobijado, un directivo no necesariamente te lo va a tomar bien, porque su estilo de comportamiento, por lo que tú quieras, por escuela, por estudios, por formación, por cultura, por cómo creció, por lo que sea, está habituado a que le des soluciones rápidas. Y ojo, porque el tiempo para una persona directiva es muy importante. Una persona directiva también te da ciertas señales que la puedes ir identificando y es que te va a mirar a la cara. Es poco expresiva y te va a contestar inicialmente con respuestas muy cortas. Sí, no, lo quiero para esto. Poca información te va a dar con respecto a su situación familiar. Entonces, tienes que ser concreto. Lo que te está diciendo ahí que es una persona directiva, una persona que requiere que le dé soluciones rápidas y entonces, con esos datos, incluso desde una primer presentación, yo tuve oportunidad en la segunda para darle la gráfica
Pero desde una primera presentación puedes leer que esa persona lo que necesita es que le des datos, más que le empieces a hablar acerca de todos estos contextos a veces emocionales o familiares. Dicho sea de paso, quiero decirte que todas las personas tenemos algo de los 4 cuadrantes. Sin embargo, siempre va a haber uno predominante. Y en este caso, aunque ella obviamente tenía otro estilo de comportamiento que salió a flote después y que fue justamente del que te voy a hablar, que es el persuasor. Pero primero se mostró altamente directiva y posteriormente damos salida a nuestros otros estilos de comportamiento. Y bueno, pasó esa situación y obviamente pues ella empezó a convertirse en una persona mucho más abierta, mucho más fácil, ¿no? Como que un poquito más flexible. Y me dice, ahora sí, quiero decirte que tienes mi entera confianza. Es más, voy a felicitar a la persona que te está recomendando porque eso es justamente lo que necesitaba. Y terminó platicándome, obviamente, de toda su situación familiar, de la situación de su departamento. Me dice, yo necesito que una persona que es mi consultor inmobiliario sea y conozca mi vida. Entonces, pues, me platicó ya toda su vida. Eso, obviamente, a lo que voy es de que puede darnos ciertos datos y la manera en la que tú lo vayas explotando va a ser importante para continuar una relación con esta persona. Segundo cuadrante, y el segundo cuadrante es el persuasor. El persuasor es la persona que está orientado hacia las personas y es altamente asertivo. Entonces, no va a tener ningún reparo para decirte sí, no me funciona, te va a reparar con la parte de la comisión, te va a poner muchas objeciones, pero dentro de la parte de lo que lo mueve a esta persona es cómo lo ven los demás y para quién está haciendo las cosas. Y en eso lo puedes detectar muy rápido. Desde que puede ir acompañado de su esposa o su esposo, de la familia, o cuando tú vas a hacer esta primer cita, te das cuenta que tiene muchas fotografías colgadas de la familia, habla constantemente de sus hijos, te dice que la razón primordial por la cual se quiere cambiar de casa viene por una situación familiar, porque sus hijos van a ir a la escuela o porque está pretendiendo que la familia crezca, pero te está hablando primordialmente de algo que tiene que ver con él. Y casi siempre en la parte inmobiliaria nos vamos tendientes a este tipo de cliente. Está bien, sin embargo, podemos utilizar lo que nos está diciendo como estos argumentos que nos lleven a conectar con lo que a él le está moviendo. Si yo, por ejemplo, hubiera llegado con este cliente de una manera directiva, con un persuasor, cuando lo que me está diciendo es que se está cambiando de casa, y de hecho me pasó con una clienta que me decía, oye, mira, yo quiero vender mi departamento porque yo soy de Mérida, tengo 2 hijos pequeños, uno de ellos le acaban de diagnosticar asma y en la parte de Azcapotzalco, que es donde tienen ellos su departamento, pues te lo quiero dar a vender porque me quiero ir nuevamente a Mérida por la situación de salud de mi hijo. Y bueno, pues ahorita con todo este tema de polinización y de contaminación y demás, ya no lo puedo pensar más. Entonces fue ahí donde me fui, que obviamente lo que estaba buscando era la seguridad. Tan era ella la que estaba tomando la decisión, aun cuando estaba trabajando este título de propiedad con su esposo, que ella era la que estaba tomando la decisión con respecto a cómo dar una solución a un problema que los estaba preocupando. Y ahí se encaminó obviamente toda la conversación. Es decir, ¿cómo le voy a ayudar o cómo te voy a ayudar a que rápidamente te vayas entonces a Mérida, que tu departamento se pueda vender, que tus hijos obviamente tengan pues unas mejores condiciones para crecer? Y toda esta conversación se dirigió ahí. Obviamente hicimos el valor comercial, pero toda la conversación fue inclinada hacia tu siguiente plan,
hacia cuál es tu siguiente paso. ¿Cómo te voy a ayudar para que tú te puedas ir a Mérida con tus hijos? Entonces, ahí cambia totalmente el chip. Hicimos una conexión padrísima y, bueno, pues me dio su departamento en exclusiva. Entonces, un persuasor nos va a llevar hacia esa parte. Tenemos otro tipo de cliente y ese cliente es el analítico, que es justamente el caso de mi consultor. Cuando ya le había cambiado como 30 veces el contrato y él ya estaba al borde de la desesperación, caímos en cuenta de que era un cliente de este tipo. Le digo, es que, a ver, vamos a revisar qué tipo de cliente es. Es que me está pidiendo, es que ya hicimos 30 cambios. Tranquilidad. Este tipo de cliente puede llegar a desesperarnos en muchas ocasiones porque de manera inicial puede no externar todas sus dudas, sus preocupaciones, sino ya hasta que a lo mejor llegó a casa o se lo platicó a alguien o le surgió una duda y porque está constantemente analizando información, datos y hace conjeturas. Entonces, generalmente te va a pedir ahí algunos cambios. Lo que yo le comentaba es, actuemos como él, actuemos y pongámonos en el estilo de comportamiento de un analítico. ¿Qué es lo que está pidiendo? Información. Entre más información tenga una persona que está dentro de este estilo de comportamiento, estamos ayudándole a que tome decisiones. Entonces, cuando nosotros llevamos a un comprador y ya vio la casa y a lo mejor se muestra un poco reservado, dicen, déjame checar, voy a ver si cumple con mis necesidades. En muchas ocasiones nosotros perdemos una gran cantidad de posibles clientes que están dentro de este rango porque nos dicen, déjeme ver. Y nosotros interpretamos que ese déjeme ver es no me interesó, cuando en realidad lo que está buscando es tener más información. ¿Qué es lo que va a hacer este analítico llegando a casa? Va a empezar a buscar más información de lo que acaba de ver contigo. Ver si los precios realmente son con respecto a lo que tú le mostraste, ver cómo está el mercado dentro de la zona, va a pedir a lo mejor referencias con algunas otras compañías, otras agencias inmobiliarias, pero lo que él va a hacer es empezar a investigar. Esa persona, en el momento en el que nosotros le empecemos a dar continuidad a lo que va solicitando, va a ejercer posiblemente el crédito con nosotros o no. Y eso dependerá de qué tanto nosotros le estemos dando ese acompañamiento con la información que va solicitando. Ojo, una persona analítica, al estar en el cuadrante de baja asertividad, no te va a decir directamente lo voy a pensar o no te va a decir directamente esto no me interesa o no me hace como que sentido con una noticia que vi. Esta persona lo que va a hacer es únicamente empezar a procesar la información y va a empezar a buscar por sus propios medios tener los datos que le permitan tomar una decisión. Entonces, ojo con el analítico porque cuando nos dice déjeme lo pienso, en realidad estos te están diciendo la verdad y lo va a pensar y se va a documentar. Entonces, estos se vuelven clientes un poquito más de largo plazo, pero en el momento en que nos permitamos con él tener esta interacción, va a tomar una decisión a nuestro favor. Y el cuarto cuadrante, que es el socializador, ese de alguna manera es el que más nos gusta porque es el jovial, es el alegre, es con el que empatizamos, ve la casa y hace bonitos comentarios, pero ojo, una persona socializadora es con baja asertividad y está orientada a las personas. ¿A qué se traduce? Has escuchado seguramente la canción del son de la negra. Yo digo que ahí es el cuadrante del socializador, porque siempre te dice que sí, a todo te dice que sí, pero no te dice cuándo. Y ese es uno de los clientes más escurridizos que puede haber, porque te dice que sí le interesó, te dice que te va a mandar la documentación o te dice que te va a marcar, pero en realidad por la baja asertividad que tiene, difícilmente va a confrontarte y te va a decir no me interesó porque es un poquito renuente a lastimar la relación que tiene con los demás. Entonces, o ya no te va a contestar de plano al teléfono, te va a bloquear. ¿Por qué? Porque directamente no le gusta decir no y empieza como que a ser un poco escurridizo en esa parte. Entonces, ojo, cuando nosotros tenemos este tipo de cliente, es importante que empecemos a detectar signos con respecto a darle su espacio. Si bien
buscan y aprecian estos momentos de empatía, que le demos la oportunidad de que nos diga si le gustó o no le gustó y generar también esa relación para que nos pueda ser lo más honesto y transparente posible y entonces poderle ayudar. Muchos son socializadores y puede ser también por cultura, porque en México y generalmente en la cultura latinoamericana, el decir no se traduce como un rechazo. Entonces, hay mucha gente, y estarás de acuerdo conmigo, que dices, caray, bueno, era tan fácil que me dijera que no le interesaba, a que me colgara el teléfono o que ya no me contestara, o que es más, hasta me bloqueara, ¿no? O que no llegara a la cita. Es más fácil que me diga que no. Pues sí, pues es más fácil para nosotros como agentes de ventas, pero no necesariamente la gente socializadora se comporta así. Aunque el socializador es muy jovial y muy empático, eso es uno de los clientes más complicados que tenemos, porque no sabemos si lo que le estamos diciendo realmente le está haciendo sentido o nos lo está diciendo para que no nos sintamos mal. Entonces, esos son los 4 estilos de comportamiento que hay. Y tenemos un reto importante que no quiero despedirme de este programa sin decirte a ti cuál es tu siguiente reto. Y ese reto que tienes tú es justamente identificar qué estilo de comportamiento tienes. Porque una cosa es que el estilo de comportamiento del cliente ya lo hayas identificado y otra cosa es cómo me flexibilizo a él. Hay herramientas y si tú me escribes a mí, a este live y pones ahí un comentario, yo quiero, pero me mandas una fotito de que estás compartiendo este video, va a ser mucho para ti. ¿Por qué? Porque te voy a compartir por inbox el test para que puedas identificar cuál es tu estilo de comportamiento. Ojo, yo te decía, todos tenemos los 4 estilos y todos nos cambiamos de acuerdo a las circunstancias. A lo mejor con nuestra familia somos más socializadores, somos más persuasores, pero de manera natural siempre vamos a mostrar una forma de ser de manera inmediata. Otra de las cosas que también es importante revisar es cuando estamos en una negociación, porque ahí tenemos a comprador y tenemos a vendedor. Y es importante ver qué estilo de comportamiento tienen ambos, porque camaleónicamente y en 3 segundos va a requerir que tengamos esa flexibilidad de acuerdo al estilo del cliente con el que estamos sentados ahí. Nos pasó, por ejemplo, que teníamos un cliente vendedor que era muy persuasor. De hecho, él era abogado y hablaba acerca de las escuelas, de la escuela en la que había estado, de los viajes que había hecho, de la posición en la empresa, de la posición que ocupaba en la empresa donde trabajaba, porque es mucho de él, de él, de él, de él. El persuasor tiende a ser como que un poquito, le podemos decir como presumido, ¿no? Y siempre te va a decir a dónde ha ido, incluso en la parte de los clientes te va a decir de su piso. El piso es importado, aquí no llega cualquier persona, es muy pocas propiedades tienen todas estas características. Es como mucho de cómo se siente esa persona y cómo quiere darse de alguna manera un lugar con lo que acompaña su conversación, ya sea hablándote de títulos, hablándote de viajes, hablándote de qué es él o ella con respecto a su casa y lo importante que es su casa. Entonces, teníamos un vendedor persuasor. Y persuasor y persuasor. Y teníamos de otro lado una compradora analítica, pero analítica al 100%. Una persona que casi no hablaba, evadía un poquito la mirada y directamente al comprador, pues casi ni le dirigía la plática. Esto pudiera llegar a pensar que pudo haber llegado a pensar el vendedor, pues, que la compradora pues era una antipática, ¿no? Así lo pude haber dicho, es que es una antipática. ¿Por qué? Porque está el vendedor, que llegó, por cierto, muy contento porque ya iba a vender, pues llegó saludando a todo el mundo, abrazando a todo el mundo, haciendo bromas en la oficina, y eso a un analítico puede llegar a sentirle un tanto invasivo. Entonces, cuando
estábamos en la mesa, de mi lado derecho estaba la compradora analítica y de mi lado izquierdo estaba el vendedor sumamente persuasor. Tu labor se convierte en este traductor hasta de emociones. Platicaba con el vendedor y hablábamos acerca de dónde iba a ir. De hecho, él pretendía irse a Estados Unidos a estudiar un doctorado y hablaba del doctorado y de que cómo le estaba yendo. Oye, qué bien, qué padre, ya vas a vender tu departamento, nos mandas fotos, muchas felicidades. Y regresaba con la compradora. ¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo en el que te pueda apoyar? Estábamos revisando un poco los documentos. ¿Tienes alguna duda? No, fíjate que me salta tal cuestionamiento. Y ya regresaba con el comprador. Oye, ¿y tú cómo ves esta parte, este documento? ¿Lo tienes a la mano? Sí, sí lo tengo a la mano. Y ya empezábamos como que a hacer esa labor de ir como generando en el ambiente esta armonía con ambos estilos de comportamiento, porque se puede correr el riesgo justamente de que una persona se sienta invadida ante otro estilo de comportamiento. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de ambos, requiere que tengamos identificado un poquito cómo está el ambiente. Cuando tenemos a dos directivos, se vuelve muy importante tu labor, porque tenemos una persona que quiere ejercer su poder como vendedor y también tenemos un directivo que quiere ejercer su poder como comprador. Entonces, nuestra labor es llegar a un punto medio donde podamos equilibrar ambos estilos de comportamiento y esa transacción, esa operación salga de la mejor forma posible. Tuvimos hace unos cuantos días, unas semanas, un cliente que él siendo totalmente persuasor, se encuentra con otro comprador totalmente persuasor. Entonces, estuvo padrísimo porque aunque los dos estaban diciendo cuál había sido su carrera, dónde habían estado estudiando, ambos abogados, te das cuenta de que puede llegar a ser también pues mucho más fácil dependiendo de cómo se le va dando el lugar a ambos, porque un persuasor siempre va a buscar ser el ser sí para los demás, para su familia, pero quien más importa ahí es cómo él se está viendo en la operación, cómo se estaría viendo si compra esa casa, cómo se está viendo él ante el comprador diciéndole que va a comprar una muy buena propiedad. Entonces, ahí va a requerir también todo tu equilibrio para que puedas identificar cómo se requiere actuar ante dos personas que están comportándose en el mismo cuadrante para llevarlos a tomar decisiones. Si tienes a dos analíticos, comprador y vendedor analítico, y tú también eres analítico, esa operación puede llevarte muchísimo tiempo. Entonces, ahí también vale la pena que puedas apoyarte de alguien que te ayude a cerrar la operación. Y no se diga como socializador. Si tenemos dos socializadores o tres socializadores, puede llegar a ser también un poco complicado que se lleguen a acuerdos reales y tangibles porque pues no se está diciendo directamente lo que se espera de la operación. Entonces, estas son las recomendaciones. De acuerdo al estilo de comportamiento, tú puedes lograrlo. Y bueno, pues, ¿qué te platico? Que mi consultor, después de este análisis, que evidentemente, bueno, pues también requirió más paciencia por parte de él, que dicho sea de paso, él es directivo, pudo flexibilizarse y ya firmamos el contrato con una persona altamente analítica, dándole todo este seguimiento. Entonces, bueno, pues quiero hacerte la invitación a que tú también puedas revisar cuáles son los estilos de comportamiento de un clic, cuáles son las personas y puedes ir analizando cómo se puede hacer estas operaciones, revisando cuál es el estilo de comportamiento de las personas con las que estás interactuando. También
cuál es el estilo de comportamiento de quien los acompaña, porque en muchas ocasiones tenemos un matrimonio y tal vez la esposa es directiva y el esposo es persuasor. Entonces, hablar también en el lenguaje que cada uno está buscando. Y también me pasó en una renta, la esposa 100% directiva y el esposo 100% persuasor, y sobre eso va la conversación. Entonces, si quieres saber qué estilo de comportamiento tienes tú, mándame un mensajito, aquí escríbeme, yo quiero el test para saber cuál es el estilo de comportamiento predominante que tengo, para que entonces podamos conocer cómo nos podemos comportar y saber cómo nos podemos comportar con nuestros clientes, ¿ok? Y ojo, debes de mandar una fotito, una evidencia de que este video lo estás compartiendo con alguien más. Bueno, pues me estoy despidiendo. Me da mucho gusto que nos hayamos conectado el día de hoy y nos estamos escuchando la próxima semana. Antes de tirar la toalla, antes de que digas ya esto, bye, ya no quiero saber nada, así como a mi consultor que le tocó vivir el kilómetro 36, vamos a estar hablando la próxima semana de otro episodio de Kilómetro 36 que vivimos constantemente en la parte inmobiliaria. Sígueme en mis redes, me puedes encontrar como Luisa Jiménez Inmobiliaria, o bien dale clic y comparte este video. Te mando muchos saludos, muchos besos, abrazos y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye bye.